Quiero que vayamos a Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 3. A partir del versículo 3, los que lo tengan digan amén. El versículo 3 comienza diciendo, mas Salomón amó a Jehová. Lo leen conmigo, amén. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David, mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Amén. Pues, oramos, hermanos, cierre sus ojos. Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Te pido que nos hables a todos hoy, Señor. Que seas tú hablando, Señor, a nuestras vidas. Padre, que tu palabra la podamos recibir con un corazón, Señor, abierto y receptivo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Gracias, hermano. Este es uno de los pasajes que marca a un hombre que fue totalmente diferente a los demás. Salomón fue una de la persona más sabia, y el mismo Dios en el pasaje que leímos dice de que no ha habido nadie más como él antes, ni va a haber nadie más como él después de él. Pero si ustedes miran, el Señor le está diciendo ahí, antes de que él lo pida, él le dice, pide lo que quieras. Y no le da, digamos, una lista de las cosas que puede pedir. Él simplemente le dice, pide lo que quieras. Pero si ustedes se fijan, ¿qué estaba haciendo Salomón antes de que el Señor le diera esa tremenda opción, verdad? Esa tremenda pregunta. Él estaba en un lugar de adoración. Él estaba adorando al Señor. Yo quiero continuar en la misma línea que predicaba Juan Pablo la semana pasada. Los que estuvieron aquí o los que escucharon el mensaje se recuerdan que él estaba hablando de la adoración. Dice ya Juan Pablo que hemos sido creados para adorar. Y hemos sido creados para adorar a Dios, ¿verdad? Y yo quiero seguir hablando de eso. Por cierto, el tema de la prédica se llama acto número 1. Y después se lo explico, hermano. Y quiero que vayamos a otro pasaje. Juan Pablo dijo que no quería leer este, pero yo sí lo voy a leer. En Juan 4:23. Juan 4:23. Aquí Jesús está hablando. Y yo quiero que usted entienda esto. Cuando el Señor le habla a usted a través de un profeta es una cosa. Cuando el Señor le habla a usted a través de un predicador es otra cosa. Pero cuando es el mismo Jesús que está hablando,
usted tiene que poner quizás un poco más de atención. Y dice la Biblia en ese versículo 23, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Yo quiero que se fije que dice, los verdaderos adoradores adorarán, y el Padre busca que tales adoradores le adoren. Y le digo que ponga atención que Jesús está hablando porque Jesús mismo es Dios. Y Jesús mismo está diciéndole a la samaritana qué tipo de adoración es el que busca. ¿Sabía usted que todos aquí somos adoradores? ¿Sí sabían? Amén. Habemos verdaderos y habemos falsos. Podemos haber verdaderos adoradores del Señor aquí, así como también podemos haber adoradores de otras cosas. Porque la adoración se la servimos ya sea a Dios o se la servimos a alguien más. Hay mucha gente que es un adorador de su teléfono, ¿sabía usted? Ya se lo buscó en la bolsa a ver si lo anda, ¿verdad? O somos adoradores de alguien más. Adoramos a una persona. ¿Sabe que tengo un compañero que él mira todos los partidos de Cristiano Ronaldo? Y le pregunto yo si a todos los cultos de su iglesia también va. Y eso sí se los pierde, dice. Pero dice la Biblia que los verdaderos adoradores adorarán. Y la adoración tiene que ver con acción, hermanos. No podemos llamarnos adoradores nosotros si no adoramos. Y la adoración va un poco más allá. Y no quiero hablar solamente de lo que habló Juan Pablo, quiero hablar de lo otro que no habló Juan Pablo. Y es que Juan Pablo hablaba de la adoración que traemos al Señor, de venir acá, de venir temprano. ¿Vinieron temprano hoy, hermanos? Amén, qué bueno. Entonces la adoración que traemos acá es una cosa, Señor, pero lo que tenemos que hacer durante toda la semana es otra cosa. Porque la adoración de hoy no comenzó hoy a las 10:30. La adoración de hoy comenzó cuando salimos de acá el domingo pasado. La adoración es un estilo de vida. Es un estilo de vida que debemos vivir diariamente. Y dice el Señor, dice Jesús, que los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Y eso es lo que andaba haciendo Salomón. Salomón se había movido de donde él vivía, se había movido del palacio, del castillo, donde sea que vivía el rey, y se había ido a los lugares altos, porque ahí es donde ellos adoraban. Y dice que él estaba en Gabaón. ¿Y cuántos holocaustos trajo él al Señor? Trajo 1000. 1000, hermanos. Y no crea que eran 1000 que le sobraban. Trajo 1000 de lo mejor. El tipo de sacrificio que tenían que hacerse antes a Dios, usted lo encuentra en el Pentateuco, en Levítico. Usted puede leerlo ahí, pero eran diferentes tipos de ofrendas que podían traerse al Señor. Se podían traer sacrificios de paz, se podían traer sacrificios expiatorios, sacrificios por el pecado, y estaban los holocaustos. La diferencia de unos con el holocausto, de estos otros con el holocausto, es que estos otros se sacrificaba el animal, siempre moría, pero una parte se quemaba a Dios y la otra parte se repartía al sacerdote o a las levitas y se repartía también a la persona. Algunas de ellas se repartían incluso a la persona que traía la ofrenda, se quedaba con una parte. Pero los holocaustos eran sacrificados completamente. Era completamente, se quemaba el holocausto, no se guardaba nada, era por completo. ¿Sabía usted que todavía se hacen sacrificios ahora en día? Los servidores tráiganme el becerro. No, mentiras. Todavía se hacen sacrificios, hermanos. Dice en Romanos 12:1, ahorita se lo ponen. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo que está diciendo acá es que nosotros tenemos que presentarnos como sacrificio. Y ahora ya no hay un sacrificio de sangre física que se tenga que hacer porque Jesucristo hizo el sacrificio perfecto. Amén. Y ya no se tiene que hacer. Pero nosotros sí nos tenemos que presentar en sacrificio al Señor. Jesucristo es la razón por la que nosotros tenemos que adorar.
Amén. Él ha hecho tantas cosas por nosotros. Y a mí me puso un poquito emocional el testimonio que daba Rosa. Porque yo me ponía a pensar, tanto que ha hecho Jesús por nosotros, ¿cómo no adorarle? ¿Cómo no traerle adoración a Él? Póngase a pensar todo lo que ha hecho Jesús en usted y lo que le falta a Jesús hacer por usted y las promesas que le ha dado y las promesas que están en la Biblia para usted, las bendiciones que vienen. La última vez que prediqué en congregación aquí fue hace como 6 años, hermano. No tenía mis hijos, que allá están. Pero Jesús ha sido fiel. ¿Y cómo no presentarle adoración a Él? Y dice, preséntense vuestros cuerpos en sacrificio vivo. El sacrificio significaba completo, hermano. El holocausto que traía Salomón, los 1000 holocaustos que traían Salomón, eran completos, eran totales, eran enteros. Lo que le quiero decir con esto es que nuestra adoración va a requerir nuestra vida entera. Nuestra oración tiene que ser 24/7, hermanos, como el 7-Eleven. 24/7 debemos estar abiertos a adorar al Señor. Y eso tiene que llevar nuestro estilo de vida. Y quiero desglosar este verso. Dice que tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, lo que significa que tenemos que buscar a Dios, buscar al Señor continuamente. Primera de Crónicas 16:10 dice, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Nuestra adoración tiene que ser completa, hermanos. 24/7, de día y de noche. Dice el Salmo 1, dice que el bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, bla, 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 sino que en su ley medita de día y de noche. A través de la palabra podemos buscar al Señor, de día y de noche. Dice la Biblia que Daniel oraba 3 veces al día. 3 veces al día buscaba al Señor en oración. Amén. Jesús lo buscaba cada rato, hermano. Y Él es nuestro ejemplo perfecto de buscar a Dios. Jesús lo buscaba cada rato. ¿Cada cuánto lo buscamos nosotros? ¿Tenemos un tiempo de que buscamos al Señor al día, por lo menos? Yo tuve la oportunidad de servir en un retiro de pastores hace como 50 años en El Salvador. Y yo estaba fresquito en los caminos del Señor. Tenía quizás un año más o menos. Y eso me gustaba a mí hablar con ellos, porque uno cuando habla con los pastores, y ustedes seguro les pasan al pastor, ¿verdad? Cuando hablan con ellos siempre les sueltan así cosas, ¿verdad? Les sueltan perlas, ¿verdad? Y hay que estar agarrando, ¿verdad? Entonces estaba hablando con uno de ellos, acababa de terminar las actividades, ya me habían hecho servir por todos lados, y estaba hablando con alguien, él estaba en su hamaca, y yo le digo, pastor Adonai se llamaba, ¿y usted cuánto tiempo ora? Y como que se le brillaron los ojos, ¿verdad? Que estaba esperando que alguien le preguntara eso. Y me dice, mira, Damián, tú no te tienes que preocupar por el tiempo que tú pasas orando. Lo que tienes que preocuparte, se lo digo ahorita, me dijo, ¿sabes lo que yo hago? Yo me levanto y oro y hablo con el Señor. Y después me tengo que ir a la oficina, me tengo que ir a visitar a alguien, me tengo que ir a hacer algo de la casa. Y mientras voy en el carro, y sigo hablando con el Señor y le hago cosas o le pregunto y me encuentro con alguien y al terminar de hablar con esta persona, la persona me dice que está pasando por X o Y situación. Entonces, al terminar con ella, yo mismo, para que no se me olvide, yo mismo pido por la persona, ¿verdad? Por la situación que está pasando. Y después paso el día, paso en la cena, oro durante cada comida. Y al terminar el día, me presento ante Él, sigo orando y después le digo, Señor, aquí estoy. Y lo dejo hablar a Él. Si me quiere decir algo, ahí está. Y entonces me dice, tú no tienes que preocuparte
por cuánto tiempo tú te tienes que dedicar en oración, sino que tienes que preocuparte de no cerrar la oración con el Señor, de mantenerla abierta y después tu vida se vuelve una oración. Amén. Yo me quedé con eso, hermano, y a veces oramos y decimos amén, pero la realidad uno tiene que estar en la mente pensando que la oración continúa, la plática con Dios continúa. Y a veces nos toca también callarnos, hermano. No significa que ya no estamos orando, significa que estamos dejando que Él también hable. Amén. Entonces tenemos que buscar a Dios continuamente. Podemos buscarlo también a través de su palabra, a través de lo que leemos de la palabra de Dios. Estamos en la iglesia, ahora estamos leyendo Colosenses y eso nos está haciendo de bendición y nos ponemos a platicar y en un versículo ahí con el grupo nos tiramos como media hora solo en el mismo versículo y no pasamos de ahí. Pero algo que yo hago a la hora de leer la palabra y que si les sirve, úselo, imite lo bueno, ¿va? Algo que yo hago es que leo la palabra y después le digo al Señor que le presto mi mente y que Él siga trabajando ahí, maquinando y meditando en la palabra. Y eso me ha ayudado en muchas cosas. Por cierto, esta prédica tengo como 15 días ahí que el Señor me anda ahí dando vueltas ahí en la cabeza, ¿verdad? Y entonces tú le prestas al Señor y el Señor te habla. Tú le prestas tu mente al Señor y el Señor te habla. Y el Señor te va dando nuevas cosas y más cosas. Y así es como el Señor te puede hablar, amén. Y podemos buscarlo también en los cánticos, podemos buscarlo en la adoración, podemos buscarlo en la alabanza, ¿verdad? Yo llamo las canciones cristianas, yo les llamo de dos tipos. Hay las canciones que adoran a Dios y las canciones que traen un mensaje. Si la canción que estoy escuchando no cae en ninguna de los dos, pues esa para mí no es cristiana. Entonces, las dos tipos pueden servirnos a nosotros para poder tener algo, ¿verdad? Hay artistas cristianos que cantan mensajes que le ayudan a uno también. Amén. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Significa que tenemos que llegar delante de Él continuamente. Amén. Número 2, dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Sacrificio vivo y santo, dice. Y la santidad es algo que nosotros también tenemos que buscar. Porque cuando nosotros pecamos, cortamos la comunión que tenemos con Dios. Y aunque no le voy a decir que usted ya no va a pecar, porque somos humanos y somos imperfectos, pero nuestra intención siempre debe ser intentar no hacerlo. Y si lo hacemos, buscar al Señor en arrepentimiento, ¿verdad? Y pedirle perdón. Amén. Porque cuando estamos en comunión con Dios, el pecado nos quiere separar de Dios. Y la otra cosa que trae el pecado es culpa. ¿O alguno de ustedes se siente más santo porque pecó? No, ¿verdad? El pecado trae culpa. Y nadie va a venir aquí después de robar y decir, miren mis manos santas con las que robé, ¿verdad? No. Entonces, el pecado trae culpa y la culpa hace de que nosotros creamos que no nos somos merecedores de estar delante de Dios. Pero el Señor no quita nuestro lugar de la mesa solamente porque pecamos. Más bien nos quiere que nos sentemos a la mesa para ponernos a cuentas con Él. Y Él nos está esperando, pecado o no. Pecado o no pecado, pequemos o no pequemos. Porque Dios es más grande que cualquier pecado que usted haya cometido. Quiero que leamos un verso que está en... Ahí no lo puse aquí. El siguiente, hermano. Creo que está en 1 Corintios 13. Bueno, el verso dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar.
¿Ha visto usted las salidas que hay aquí? Hay 6 salidas de emergencia. Cada una tiene su rótulo arriba. Exit. Exit es salida. Pero miren, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, y fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Dios nos da la salida para que no pequemos. El pecado que podemos cometer, el Señor nos dio salidas para no cometerlo. Estaba hablando con un muchacho que venía acá a la iglesia antes, y él me estaba contando de que se sentía mal porque había pecado. Y se sentía mal que había pecado porque la gente se dio cuenta que había pecado. Y el pecado que él cometió me dijo que es que se había emborrachado. Se emborrachó, ¿verdad? Se dejó ir de copas. Y yo le digo, ¿y qué pasó? ¿Por qué te emborrachaste? Es que un amigo me invitó a salir. Y entonces ahí vi yo la primera salida, ¿va? No salga con el amigo. ¿Verdad? Si el amigo lo va a llevar a emborracharse, que no salga con él. Pero si va a seguir, ¿verdad? Entonces le seguí preguntando. Si tiene que salir con el amigo, le pregunté, ¿y a qué hora qué hora se reunieron? Y me dice, que nos reunimos a las 9 de la noche. Y yo dije, otra salida, ¿no? Si vas a salir con el amigo, salí de día, porque de noche como que no te va bien, ¿va? Era la segunda salida que el Señor le estaba dando. Y después le digo, ¿y a dónde fueron? Es que nos fuimos a la discoteca. Y yo dije, tercera salida, no sé, si vas a ir de noche, pues no vas a la discoteca, anda al cine, por lo menos ahí no venden alcohol, creo yo, ¿verdad? Haz algo, otra cosa. Entonces era la tercera salida. Y me dice, pues en la discoteca solo nos tomamos como una cerveza. ¿Y cómo que te emborrachaste? Que después nos fuimos a un bar. Y no me contaba la historia completa, ¿va? El amigo, ¿va? Pero el Señor nos da salidas para no caer en tentación, para no caer en pecado. El Señor nos da salidas, amén. Y a veces la salida a lo mejor sea quedarse callado, hermano. Porque a veces la gente nos dice algo, la gente nos ofende, y mejor muérdase la lengua, ¿verdad? Y no hable, porque al hablar una vez es peca, ¿verdad? Y le dicen una y no le devuelve 3 a la persona. Cállese, hermanos. Silencio, ¿verdad? A lo mejor la salida sea no estar en el lugar donde llegó, ¿verdad? Donde sabe que va a pecar. La salida puede ser física, hermano. Ahí está la puerta. Salga de ahí, ¿verdad? Salga de ahí para que no pecar. A lo mejor la salida sea no salir con esa persona que lo hace pecar. Aunque sea su novio. Aunque sea su novia. A lo mejor la salida sea, hermano, quedarse en casa. Porque al salir, a lo mejor va a cometer un pecado. La salida puede ser levantarse más temprano. Porque yendo para el trabajo, cuando usted va tarde, va con todo ahí, va haciendo pecar a la gente porque los va cortando ahí, ¿verdad? Y la gente ahí le comienza a hacer señas ahí, señas extrañas de un solo dedo. Ay. Salga temprano, hermano. Le recuerdan a la mamá, y mi mamá, bien tan buena que es. A lo mejor la salida sea otra cosa, hermano. Véngase para acá mejor. Véngase para la iglesia, ¿verdad? Amén. Busque a Dios. Arrodíllese ahí. Amén. Tercero dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Y qué podemos hacer nosotros que le agrade a Dios? Hay tantas cosas, ¿verdad? ¿Sabe que agradarle a Dios puede ser simplemente creer en Él?
el que nosotros creamos en Dios le agrada. ¿Cuántas de las cosas que leemos, los que tenemos mucho tiempo de acá, hemos leído en Dios? ¿Cuántas de esas cosas creemos nosotros? ¿Sabe? Una de las cosas que yo le creo a Dios, así como que esa pantalla es negra, es el verso que leía Juan Pablo la semana pasada, con el que comenzó, que de Isaías, que dice, heme aquí, envíame a mí. Y yo le contaba al pastor Alfredo hace unos días de que yo le digo al Señor en oración así de vez en cuando, le digo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y es seguro, hermano, que en esos días el Señor me pone a hacer algo, hermano. Por algo estoy aquí, ¿verdad? Es segurísimo, es comprobado, es 100%, no falla ni una, hermano. El Señor le digo, Señor, heme aquí, envíame a mí, y el Señor como que tiene la lista ahí esperando, te estaba esperando que me dijeras, va, aquí. Y me pone a hacer algo, hermanos. Y yo con mucho amor se lo hago al Señor. Dice la Biblia, hacer todo de corazón. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. Y si hacemos las cosas de corazón, también agradamos a Dios. Hacer todo lo que hacemos, hacerlo de corazón. Sea algo insignificante o sea algo grande, hacerlo de corazón, hacerlo con el deseo de hacerlo, hermanos. Si estamos en nuestro trabajo, hacerlo de corazón. ¿Sabe qué es chistoso? Que nosotros, los humanos, digo, el hombre se queja del trabajo que él mismo eligió. Porque a nadie lo obligaron a trabajar de lo que está trabajando, porque si no sería esclavo. Pero el hombre se queja del mismo trabajo que él eligió hacer. Y algunos quizás no podemos hacer lo que amamos, pero deberíamos amar lo que hacemos. Porque aunque estamos, amén. Porque aunque quisiéramos hacer algo más, estamos ahí y la cosa es que nosotros escogimos estar ahí, ¿verdad? Nosotros fuimos a aplicar al lugar, ¿verdad? Nosotros le dijimos, hermano, tiene trabajito, deme ahí trabajito. Y después nos quejamos del trabajo donde estamos. Yo he trabajado con gente que me dice, a mí me pagan el mínimo, entonces el mínimo trabajo voy a hacer. Y yo le digo, ¿pero querés que te paguen más? Sí. Pero ¿y cómo te van a pagar más si no demostras que te mereces más, verdad? Entonces, mientras usted encuentra un lugar, algo que usted ame hacer, mientras usted haga lo que usted ama, ame lo que usted hace, por lo menos por ahora. Y hágalo de corazón. Y hágalo como para el Señor. Y usted va a ver la diferencia. No le voy a decir que porque usted está trabajando de corazón le van a dar un aumento. A lo mejor sí, ¿verdad? Se lo merecería por lo menos. Pero si usted hace de corazón, del Señor usted va a recibir la recompensa. Porque el Señor, cuando tú lo haces para el Señor, entonces el Señor recompensa. Ya sea lo que hagas espiritual o lo que hagas en el mundo secular. Ya sea que limpiarle ese pañal a ese niño, que es suyo, por cierto. Hágalo de corazón, hermano. Hágalo de corazón. Y hablando de eso, esforcémonos con ellos, porque esta oración que nosotros le demostramos al Señor, ellos la aprenden. Porque cuando nosotros demostramos la oración, estamos dándole algo que imitar a los demás. ¿Sabe que yo vi a mi niño chiquito estar ahí en la alabanza y él aplaudiendo y lo que le decían que hiciera él lo hacía, pero después vio a alguien más que estaba sentado y él simplemente dijo, bueno, pues si este está sentado, pues yo también. Y él lo copió. Y ya después no quería y es algo que tengo que trabajar con él, hermano. Pero nosotros también tenemos que trabajar por nuestros hijos, ¿verdad? Y hacerlo de corazón. Dedíquele el tiempo que él necesita. Déjele el legado, ¿verdad? Déjele el legado de la palabra. Déjele el legado de la adoración. Todo lo que usted pueda dar.
para ellos, amén. Entonces hacerlo de corazón. Y también incluso aquí, hacerlo de corazón. Y les decía al principio, gracias a Dios que el sonido ahora ya está funcionando. Este, no, este es el de adorno, este es para la foto. Gracias a Dios que está funcionando. Pero nosotros deberíamos tratar de tener la excelencia de que esto no vuelva a pasar. Porque que eso se arruine y después se arregle no es motivo de celebrar. Es motivo de decir, no quiero que me vuelva a pasar. Amén. Porque tenemos que dar lo mejor para el Señor. Tenemos que darlo con excelencia. Hablaba de los sacrificios. ¿Sabe cuál era cómo tenía que ser el animal que se sacrificaba? Tenía que ser, número 1, macho y sin defecto. Y aquí nada de malo con las mujeres, ¿verdad? Pero tenía que ser macho y sin defecto. Macho, ¿por qué? Porque macho se consideraba más fuerte. Era un animal más fuerte y no tenía que tener visiblemente ningún defecto. No podía andar, digamos, el buey o el becerro, no lo podía andar el ciego, no podía andar el cojo, no podía andar el que la cola, no podía andar el que le faltaba una oreja. ¿Eh? Tenían que dar de lo mejor. Y pues uno por negocio, ¿verdad? Diría, no, pues lo mejor no lo quiero dar, ¿verdad? Lo mejor para negocio me lo quedo yo. Pero eso es lo que tenían que dar. Y quiero decirle dos cosas con eso. Número 1, aunque la mujer y el hombre y la mujer tenemos que mostrar adoración a Dios, y la adoración es individual, ¿verdad? Como hombres nosotros tenemos que tomar la iniciativa de hacerlo. ¿Hay hombres acá? ¿Se acuerdan del campamento? Como hombres tenemos que tomar la iniciativa en la adoración que le damos al Señor. Gloria a Dios por esas mujeres que lo hacen. Sigan haciéndolo, hermanas. Son un gran ejemplo. Las admiro. Pero el hombre también tiene que hacerlo. Y tiene que ir adelante, hermano. Tiene que ir adelante, como esas familias de allá del oriente, ¿va? Que el hombre va adelante siempre. Así tiene que ser. Y no importa que no tengamos el bozarrón que tiene Juan Pablo, ¿verdad? Tenemos que mostrar adoración a Dios. Amén. Y tiene que ser nuestra vida entera. Le tengo malas noticias. Y es que tenemos que dar nuestra vida entera al Señor. Pero le tengo buenas noticias que le podemos hacer. Tenemos que buscar a Dios en cuanto Él pueda hacer allá, hermano. Y todavía el Dios está abierto para nosotros. Amén. Entonces ahí estaba Salomón, hermanos. Salomón dice la Biblia en el versículo 3 que comenzamos a leer. Dice, mas Salomón amó a Jehová. Si usted pregunta por un adorador en la Biblia, lo primero que le diría es David, hermano. Él escribió los salmos, él cantaba, el Señor lo pone como rey de Israel sin él ni siquiera buscarlo para nada. Por lo menos Salomón nació siendo hijo de un rey, pero David no. Y él cantaba y todo. Escribía salmos, ¿verdad? Tocaba el arpa y le adoraba a Dios. Y por eso Dios lo buscó a él. Pero David pone ese legado de amar al Señor en Salomón. Y la Biblia no habla de que Salomón cantaba o que Salomón tocaba el arpa. Por lo menos no lo dice, ¿verdad? No sé si la voz de él era como la mía, que si me pongo a cantar salen gallitos. Pero por lo menos sí dice la Biblia que él amó a Jehová. Y el amor encierra un montón de cosas. Y encierra todo eso que estamos hablando. Y la adoración que traía Salomón a Jehová, ahí donde estaba en los lugares altos, comenzaba por el corazón de Salomón, porque él amaba a Dios. Y Dios es la razón de nuestra adoración. Jesucristo, por lo que hizo por nosotros, se merece toda la adoración que podamos dar.
pero la adoración comienza por dentro. Amén. La adoración comienza por el amor que le tenemos a Dios. La Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y con toda tu alma. Amén. Y comienza ahí. Y dice después que él anduvo en los estatutos de David su padre. Y si usted se lee unos capítulos atrás, David le dice a Salomón, no le dice, tienes que tener un buen reino, tienes que rodearte, no habló de estrategia, no le habló de política, no le habló de cómo hacer, ¿verdad? No le habló de nada de eso, sino lo que le habló fue y le dijo que siguiera los estatutos del Señor, que sirviera al Señor de su corazón, que le adorara y todo lo que estamos hablando aquí ahorita. Esos fueron los estatutos del padre de Salomón, David, ¿verdad? El padre Salomón. Y si nosotros seguimos los estatutos de Dios y seguimos la palabra de Dios y creemos en ellos y hacemos todo de corazón, entonces el Señor se va a agradar de nuestra adoración. Y no le voy a decir que el Señor le va a decir, pide lo que quieras y te lo doy, porque eso sería cosa de Él, ¿verdad? Es parte de su soberanía y el plan que tiene para ustedes y el plan que tiene para mí. Pero sí le voy a decir que en la adoración se desatan muchas cosas, hermanos. Y es en la oración donde el Señor pone en nosotros y quita de nosotros también. Y la adoración nos va a llevar a muchos lugares. Les dije yo que yo creo mucho en eso de la palabra que dice, heme aquí, envíame a mí. Pero siento que es 100% comprobado, ¿sabe por qué? Porque aprendí otra cosa. Y es decirle sí al Señor. Y da nervio estar aquí, hermano, no crea. Ahí estaba sudando helado y caliente y de todo, hermano. Pero le digo que sí al Señor porque cada vez que le digo que sí, Él me usa. Y no hay nada más bonito que dejarte usar por el Señor. Y después vienen las recompensas, hermanos. Y espero que, aunque si no las cosecho yo, que las cosechen mis hijos. Amén. Y ¿sabe por qué Salomón fue a Gabaón? Él no pudo mostrar su ofrenda, no pudo dar esos 1000 holocaustos ahí en donde estaba, sino que tuvo que ir a los lugares altos. Y estaban ellos sacrificando y dando la adoración allá. Y dice la Biblia que eran 1000 holocaustos. Y cada uno por uno, tenían que pasar al altar esos holocaustos, hermanos. O sea que eso le tomaba días. Le tomaba muchísimo tiempo. 1000 holocaustos. Bastante, ¿verdad? Entonces, por eso es que cuando le aparece el Señor, le aparece en sueños, significa que Salomón estaba durmiendo, hermano. Él ya estaba en el tercer sueño ya, cuando le aparece le aparece Dios. Pero ellos estaban sacrificando allá porque el templo no se había construido todavía. ¿Le suena algo? ¿Le suena familiar? Y Gabaón no era el único lugar, habían otros lugares altos donde se sacrificaban, pero Gabaón era el principal. Y es ahí donde iba él a adorar. Y ahí fue donde le aparece el Señor y le dice la pregunta de que pida lo que quiera. Y el Señor va a llegar al altar principal que usted tenga, ya sea este lugar donde estamos ahora, porque el templo no lo hemos construido, pero lo vamos a construir. El Señor nos va a hablar en nuestro altar, ya sea aquí, ya sea en su casa, ya sea el lugar donde esté predispuesto a tener altar para el Señor. El altar que usted tiene, a lo mejor no lo haya construido y no tiene que hacerlo, porque es espiritual. El altar que usted tiene es ahí donde usted busca al Señor, donde usted lo busca en oración, donde usted lo busca en la palabra. Y es ahí donde el Señor nos viene y nos habla. Y no sé qué le va a decir. A lo mejor le diga pida lo que quiera, pero sepa pedir también, ¿verdad? Entonces, pero el Señor nos va a hablar ahí. Y el Señor nos va a mostrar.
Y Salomón fue un gran adorador, hermano. Salomón fue un gran adorador y por eso tuvo la oportunidad de ser más sabio que nadie más. Y nuestra adoración a Dios nos va a ser a lo mejor un poco igual a Él. Amén. Yo quiero que se ponga de pie ahí donde está. Y vamos a terminar. Y quiero terminar con esto. Jesús dijo, mas la hora viene. Y después dijo algo extraño que dijo, ahora es. Entonces no viene, sino que ya está aquí. En que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y Jesucristo mismo es el que nos ha permitido que el velo se rompa y que podamos llegar ante la presencia de Dios sin tener que reunirnos en un lugar específico, sino que ahí donde sea que estemos podemos buscar al Señor. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos ahí y que tome este tiempo para buscar a Dios y que le adore ahí donde está. Adore al Señor. Ore con su Dios. Hable con Él. Permítale que Él le hable también. Y Jesucristo nos dio la oportunidad, y es a través de Él que podemos venir y presentarnos delante de Dios, entregarle nuestra vida completa y aceptar la salvación que viene a través de ello. Yo le voy a pedir que ahí donde está, si hay alguien que no le ha entregado su vida al Señor y lo quiere hacer hoy, yo quiero que repitas después de mí. Señor Jesús, gracias porque reconozco que te necesito. Te pido que entres a mi vida y te conviertas en mi Señor y mi Salvador personal. En el nombre de Jesús. Así como está con sus ojos cerrados, si hay alguien acá que ha hecho esta oración por primera vez y quiere darle al Señor su vida, y quiere comenzar ahora estos actos de adoración, estas acciones de adoración, de venir delante de Él y que el Señor le bendiga, primeramente con darle salvación, yo quiero que levantes tu mano ahí donde estás. Si hay alguien acá que por primera vez quiere entregarle su vida al Señor, levanta tu mano y queremos orar por ti. Y así como está, hermano, con sus ojos cerrados. Nunca le expliqué la razón por qué le puse acto número 1. Y no estoy hablando de un acto de cómo actuar, de pretender, sino estoy hablando de tomar acción. El acto número 1 de nuestras vidas debería ser la adoración al Señor. Y no porque sea el primero que haga durante el día, sino que porque es en frecuencia el que más hace. Por la cantidad de veces que usted busca adorar al Señor, entonces ese debería ser el acto número 1 que nosotros hagamos. Tomar acción para adorar al Señor. Tomar acción para adorar al Señor con nuestros labios, con nuestras manos, con nuestros pies, con todo nuestro ser, en todo lo que hagamos, en cualquier lugar que estemos, a cualquier hora, con quien sea que estemos, dedicarle nuestra vida al Señor por completo, como sacrificio vivo. Ese es nuestro acto número 1. Y si hay alguien acá que quiera que oremos, levanta tu mano, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios. Gracias, Señor. Entendemos que hemos sido creados para adorarte, Señor. Y entendemos que nuestra adoración va a tomar toda nuestra vida, Señor. Queremos decirte que te amamos. Queremos decirte que estamos aquí para ti, Señor.
Te amamos, Dios, en el nombre de Jesús.